de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Qué privilegio que tenemos, ¿no?, de poder reunirnos en su nombre. Realmente yo no sé si usted lo vio así alguna vez, pero realmente es un privilegio que no todos tienen. Y nosotros que lo tenemos muchas veces no tomamos conciencia realmente de lo privilegiado que somos al poder reunirnos en su nombre. Él nos da ese privilegio. Dice la Biblia que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Entonces, comprendamos algo, es muy importante esto. Si Él nos eligió, gloria a Dios, Él nos está dando el privilegio de poder adorarle. Amén. Gloria a Dios. Y si hay alguien que entendió esto, fue justamente el apóstol Pedro. Usted sabe que si abordamos los evangelios en cuanto a Pedro, vemos un Pedro impulsivo, vemos un Pedro que se llevaba todo por delante, ¿no? Que realmente le faltaban algunos frutos, ¿no? Un dominio propio, ni algo de eso le faltaba a don Pedro. Pero cuando abordamos las cartas de Pedro, allí nos encontramos con un Pedro más maduro, con un Pedro que evidentemente el proceso del Señor, ¿no?, lo hizo madurar. Y francamente en las cartas de Pedro hay una riqueza impresionante. La riqueza impresionante porque vemos como un siervo del Señor que fue tratado por Dios, que fue moldeado, formado por Dios y que se dejó formar, obviamente, ¿no? Vemos mucho fruto en él. Acompáñeme, vamos a Primera de Pedro, gloria a Dios, en este día, y veamos algo. Miren, vamos al capítulo 1, versículo 3 en adelante. La Reina Valera 60 tiene un título que dice Una esperanza viva. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué le parece si lo leemos en Nueva Traducción Viviente? Gloria a Dios. Usted sabe que cuando nosotros abordamos a distintas versiones, lo hacemos justamente para poder alcanzar mayor comprensión, ¿verdad? Y fíjense qué interesante lo que dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice que toda la alabanza sea para Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos son conscientes de que hemos nacido de nuevo? ¿Qué significa eso, por favor? Un volver a vivir. Por Dios, es importantísimo esto. Hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Vamos a detenernos un poquito aquí, por favor. Miren. En primer lugar, yo quiero poner el acento, acercarle la lupa a hemos nacido de nuevo. Y que fue por su gran misericordia. Entonces, volvemos a repetir el concepto que decíamos anteriormente, que es un privilegio poder seguir a Cristo y adorarle. Y por esa gran misericordia nosotros estamos aquí hoy. No es porque nosotros hagamos algo o no merezcamos algo, es por su amor, por su gracia, por su misericordia. Ahora observemos que hemos nacido de nuevo. Yo creo que debemos revisar esto. Debemos revisarlo, debemos rumiarlo, debemos comprenderlo en las profundidades de nuestro corazón. Porque lo peor que le puede pasar a un creyente, ¿verdad?, es no nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, para ese nuevo nacimiento, si bien es un milagro de parte de Dios en cada uno de nosotros, tiene que haber una predisposición. Y esa predisposición va creciendo y ahí le da lugar a la expectación cuando nosotros empezamos a despreciar la vieja vida que llevábamos antes. Cuando todavía estamos apreciando alguna que otra cosita por allí, seremos propensos a regresar. Amén. Ahora, cuando el creyente toma conciencia de que realmente fue esclavo del pecado, amén, que fue realmente una marioneta en las manos del diablo. A mí no me gusta ser marioneta de nadie, yo no sé usted, pero yo creo que tampoco, ¿verdad? Y sin embargo él jugaba con nosotros, se reía de nosotros, se burlaba, nos humillaba. Pero tan fuerte. Es que si no tomamos conciencia de esto, podemos regresar, hermano. Él es muy sutilmente trabaja y lo hace a todo vapor en estos días para que vos y yo regresemos. Ahora, sonso grandes seríamos si volviéramos para atrás, sin saber hacia dónde volveríamos para atrás. Volveríamos a ser juguetes de Él, por favor. Y el Señor nos dio libertad, el Señor nos dio una vida nueva. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos creen que hay una vida nueva? ¿Cuántos creen que han nacido? Dale un aplauso al que vive, por favor. El Señor es bueno y nos ha dado una vida nueva. Hay que aborrecer el pasado, hay que aborrecer la vieja vida. Porque si no aborrecemos esa vieja vida y tenemos algunas cosas que todavía admiramos, que todavía nos causan algún que otro, ¿no?, unos brillitos, algo por allí, tarde o temprano regresamos, hermano. Y no hay nada bueno atrás. No hay nada bueno. Mire, acompáñeme, mire lo que dice Pedro en esta traducción. Dice, ahora vivimos con gran expectación. Y fíjense, yo siempre les digo algo, prestemos atención, porque lo que Satanás quiere es ponernos en contra de la palabra. Y fíjense, si él tuviera que ponernos en contra de esto, ahora vivimos con gran expectación, ¿qué sería lo contrario? Caer en la rutina. La rutina, yo, sí, y bueno, voy a la iglesia. Y bueno, y sí, hoy tengo que orar. Bueno, vamos a orar antes de comer, vamos a orar cuando me acuesto, cuando me levanto. Y bueno, me voy a leer un salmito, ¿no? Vamos a leer un salmito, no sé, qué sé yo, no sé, que bueno, le diré bienvenido a otro, le diré Dios te bendiga, bendiciones. Y ahí estoy. Y no hay expectación, no espero nada de parte de Dios. Y no espero nada porque no pasa nada. Es que siempre pasa. Siempre pasa. El tema es que no nos enfriemos nosotros. Si nosotros nos enfriamos, gloria a Dios, por favor. Mire, ahora vivimos con gran expectación. Esa expectación tiene que ser algo que yo debo alimentar. Yo debo alimentar. Es muy importante esto. El Señor utilizó la imagen, el ejemplo, tomó la analogía del matrimonio para hablar de Él con su iglesia, ¿verdad? Entonces, la amada debe anhelar encontrarse con el amado. Y esto tiene que despertar cierta expectación. Si la amada no ama, no hay expectación. Si la amada no se enamora, no está enamorada, la cosa no va a funcionar. Por eso que el Evangelio,
Yo coincido plenamente en lo que dice la palabra. Es poder y potencia del cielo, pero también es una historia de amor. Una historia de amor entre nosotros y el Señor. Y esto hay que alimentarlo. Si el amor no se alimenta, ¿qué ocurre? Empieza a enfriarse, por favor. Mire, gloria a Dios. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo. ¿Qué dice? Para ustedes, pura y sin mancha. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Mire la revelación que alcanzó Pedro. De esto le habló Jesús a Pedro y a los suyos, como también nos habla a nosotros. Ahora, alcanzar revelación de esto es otra cosa, porque de repente hoy podemos hablar de esa herencia que tenemos en la vida eterna y decimos, qué bueno. Distinto es cuando esa palabra se despierta en nuestro corazón, cuando hay expectación por escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Cuando hay expectación, cuando hay allí hambre, sed de la palabra de Dios, y llega esto, hay una herencia que está reservada. Imagínese si usted hoy se entera que es heredero de una fortuna. ¡Wow! Se le dibuja la sonrisa, ¿cierto? Y ya empieza a gastar de antemano. ¿Por qué nosotros no celebramos la verdadera herencia que tenemos? Entonces fíjense que, hermano, esto es impresionante. Hay un año de recompensa en este 2024. Y esa recompensa viene de parte de Dios. Y no hay mayor recompensa que esta. No existe mayor recompensa que esta. Veamos una instancia más, por favor. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Pero yo ya soy salvo, gloria a Dios. Y ahí coincido con ustedes y todos coincidimos y le damos gracias a Dios por esa salvación que hemos recibido. ¿Cuándo? Cuando le aceptamos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Cuántos salvos hay aquí? Hemos recibido esa salvación. Ahora tenemos que cuidarla. Porque la salvación no se pierde. Pero con mis actitudes yo la puedo devolver. Esto es interesante entenderlo. Hay quienes dicen, no, salvo, siempre salvo, haga lo que haga, siempre se hace salvo porque Dios te escogió para salvación. Hermano mío, es importante que entendamos esto. Es cierto que la salvación no se pierde, yo coincido con esto. Pero si yo no guardo esa salvación, si yo no la protejo, no la cuido, no vivo conforme a lo que el Señor, ¿verdad?, me enseña con su inmenso amor y su inmensa misericordia, yo esa salvación, con mis actitudes, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Y toma, te la devuelvo. Te la devuelvo porque me parece mejor volver atrás, me parece mejor las cosas del mundo, me parece que... No, hermano, tenemos que despertar a esto. Despertar. Y el enemigo nos canta el arrorró para que no despertemos. Nos canta el arrorró, nos arrulla, ¿verdad? Para que creamos cualquier cosa. Y esto no es así. Mire. Hasta que reciban esa salvación. Y esto alimenta la expectación. Porque aquí habla de una eternidad con Él. La salvación la recibimos. Bárbaro. Pero, ¿por qué dice hasta que reciban esta salvación? Hasta que tenga cumplimiento. Amén. Dice, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y mire el versículo 6. Entonces dice Pedro, así que alégrense de verdad. Y no podremos alegrar de mentira. Y parece que sí. Alégrense de verdad. Uno puede estar alegre. Amén. Puede estar alegre por muchísimas cosas. Pero aquí habla de una alegría verdadera, duradera, que es la verdad que ingresa en tu corazón cuando Él se revela a tu vida. Amén. Ahora mire, gloria a Dios. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Mire qué interesante esto. ¿Quién lo está diciendo? Alguien que alcanzó madurez en el Señor, alguien que aprendió a confiar en Dios, alguien que se las vio negra muchas veces, sin embargo vio la mano poderosa de Dios. Estas pruebas, dice el versículo 7, demostrarán que su fe es auténtica. Opa. Miren qué interesante esto.
nuestra fe va a ser inspeccionada, va a ser medida. Hay que demostrar que es auténtica esa fe, ¿verdad? Y veo cuando se revisa una joya allí con lupa, para ver, se pasa por el fuego, para ver si resiste el material o no, si es oro puro o no, pero de esa manera va a ser justamente nuestra fe probada. Ay, Dios mío. De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, ¿qué dice? Al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Entonces, qué importante es tomar conciencia, creyendo con todo el corazón lo que la palabra de Dios nos transmite, de que hay una gloria impresionante para los hijos de Dios. Hay un tiempo de gloria. No podemos compararlo con las situaciones que podamos vivir aquí en la tierra. Aquí en la tierra vamos a tener aflicción, Jesús lo dijo. Aquí van a ocurrir muchas cosas, pero no pueden movernos de nuestra manera de pensar. No pueden hacer sucumbir nuestra fe, las pruebas que tengamos que vivir acá. Al contrario, yo tengo que elevar mi mirada, levantar la mirada de los cielos, verlo a Él en toda situación. Saber que no estoy solo, que no está sola mi hermana frente a lo que tenga que pasar. Y saber que lo que nos espera es grande. ¿Cómo será la recompensa? Grande. Dale un aplauso a que vive. Gloria a Dios. Mirá. Qué lindo es el Señor, hermano. Mire. Gracias, Jesús. Acompáñeme al capítulo 2 de Primera de Pedro, al versículo 9. Y yo aquí quiero que profundicemos algo para que podamos aclarar algo que muchas veces no sé si se interpreta bien. Gloria a Dios. Mire. Dice el pueblo de Dios, o sea, nosotros. Capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer en Reina Valera 60, que es lo que siempre hemos escuchado. Pues este versículo no solamente lo hemos leído, sino que lo hemos escuchado en muchas oportunidades. Mire. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y a partir del versículo 11 en adelante dice: vivid como siervos del Señor. Pero vamos a detenernos aquí, en el versículo 9, del capítulo 2. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por... Cuando yo me entregué a Cristo, recuerdo que Marcos Witt cantaba la letra de este versículo. Había una alabanza preciosa, ¿no? Preciosa realmente. Y fíjense, aquí la Biblia dice que nosotros, el pueblo de Dios, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Dios ha comprado. Gloria a Dios. Entonces nosotros acá tenemos que ver algo. Miren, tenemos que ver algo que yo creo que es muy importante. La Biblia dice que nosotros somos llamados para llegar a ser reyes y sacerdotes. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? ¿Lo han recibido? ¿Lo han leído? ¿El Espíritu Santo les habló de eso? Ahora, qué importante es poder comprender algo. Cuando yo recibo la palabra del Señor, con mi intelecto la recibe, gloria a Dios. Es importante recibirla en nuestro corazón, pedirle revelación al Señor de esa palabra que estoy recibiendo. ¿Por qué razón? Porque mi cultura, mi capacitación, mis enseñanzas, mis costumbres, me hacen tomar muchas de estas palabras de manera tergiversada. Amén. Por ejemplo, sin ir más lejos, fíjense, si somos un linaje escogido, una nación santa, somos llamados a ser reyes y sacerdotes, hay mucha iglesia que piensa que la iglesia tiene que reinar en el mundo, ¿verdad? Y en pos de eso van
Y eso es lo que creen, eso es lo que reciben y eso es lo que enseñan y ministran. Sin comprender lo que las Escrituras dicen. Las Escrituras dicen que cuando Cristo venga, no en su venida secreta, sino en la segunda venida, pero no de manera secreta, sino cuando todo ojo le verá, Él va a establecer sobre esta tierra un reinado milenial. O sea, 1000 años va a reinar nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra. Y lo interesante es allí que ahí tiene intervención la iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia que fue arrebatada, esa iglesia que fue tomada, esa novia, esa amada que lo anhela, que lo espera, que se guarda, reinará con Él. Entonces, por ahí nosotros vemos que hay un tiempo específico en donde eso se va a cumplir. Ahora, en este tiempo de gracia, nosotros recibimos esta palabra, reyes y sacerdotes. Y como cada cosa que nosotros, un tema que hemos tocado muchísimo aquí, nosotros como creyentes en Cristo necesitamos un cierto equilibrio y pedirle al Señor entendimiento de lo que nos transmite la palabra del Señor. Porque fíjense que aquí nosotros vemos justamente, por un lado, el sacerdocio, ¿no? ¿Qué vendría a ser el sacerdocio? No todos somos llamados a pastorear, no todos llamados son apóstoles, ni a profetas, ni demás. Todos no son llamados a tener un ministerio primario. Pero sí hay un sacerdocio sobre nuestra vida, ¿verdad? Y ese sacerdocio es para cumplirlo. Por ejemplo, vemos distintas figuras en la palabra del Señor. Cuando nosotros nos trasladamos al Antiguo Testamento, los sacerdotes, aquí hablamos de sacerdocio, los sacerdotes tenían un encargue, tenían una responsabilidad. Cuando les tocaba el turno de servir, porque servían por turnos en el templo, dice que ellos tenían que tener ardiendo el fuego en el altar. Y era su responsabilidad que el fuego no mengüe. O sea, tenía que estar avivado ese fuego. Ahora, si esto lo trasladamos, si bien la ley ya pasó, hay principios que tienen vigencia en nuestros días de gracia. Entonces, en este tiempo, nosotros, llamados hay un sacerdocio sobre nuestra vida. ¿Y somos templo del Espíritu Santo o no? ¿Verdad que sí? Si hay templo, donde hay un templo tiene que haber altar. No puede haber un templo sin altar. Y ese altar que está en nuestro corazón, juntamente con ese templo, necesita arder. Eso habla de un avivamiento. Pero el avivamiento no viene solamente del cielo. Era el sacerdote que tenía que avivar el fuego. ¿Qué pasa si nosotros encendemos unas brasas y no la avivamos de tanto en tanto? Comienza a menguar, comienza a apagarse. Bueno, de eso se trata. Entonces fíjense que nosotros como creyentes muchas veces esperamos que todo lo haga Dios. Esperamos que cuando esté mejor, no sé, ya va a pasar, el Señor ya me va a tocar. Y sin embargo no se da cuenta de que hay un sacerdocio sobre su vida. Y ese sacerdote debe tomar la responsabilidad de mantener el fuego. ¿Cómo se mantiene el fuego? Con nuestra búsqueda del Señor. ¿Amén? ¿Cómo se mantiene el fuego? Y con momentos de oración, momentos de intimidad con Él. Es muy importante esto, dejar que el Espíritu Santo fluya y recorra todo mi ser como ríos de agua viva en mi interior. Esa es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, rey y sacerdote. El sacerdocio tiene una responsabilidad. Pero también dice que hay un reinado. Y ese reinado lo trasladamos a aquel tiempo, en el tiempo milenial, los 1000 años del Señor, su reinado con la iglesia. Pero también en este tiempo, fíjense que el Señor ha derramado autoridad sobre nosotros. Y esa autoridad tiene que ver con gobierno. Pero ¿gobierno de qué? Yo tengo que saber que a dónde me ha puesto a gobernar el Señor. Una de las cosas que el Señor pone en nuestro corazón es dominio propio. ¿Y qué vendría a ser dominio propio? Dominarse uno mismo. Entonces, fíjense que yo tengo autoridad, vos tenés autoridad, ¿verdad? Para dominar uno mismo, para dominarse. Y esto es interesante porque, fíjense, no estamos en tiempos en donde vamos por fuerza de voluntad a cumplir la ley. No, es por gracia.
Pero la gracia no es estar echado panza arriba en la reposera y esperar que Dios haga todo. No, Él me ha dado dominio propio para no caer en las garras del enemigo, porque también dice la Biblia, y usted lo sabe, que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Las maquinaciones del enemigo, ¿cuáles son? Que vos y yo nos desinflemos en la fe, bajemos los brazos, nos cansemos, nos deprimamos, amén, y andemos por el suelo. No, de ninguna manera. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Usted se imagina que nosotros tenemos un Dios que anda comprando baratija por allí? ¿En el 11? No. El Señor nos dio un valor muy alto a vos y a mí. Hasta la última gota de su sangre pagó por los creyentes. Entonces fíjense, hermano, que si nos dio ese valor, ¿por qué no nos valoramos nosotros también? Es importante entenderlo. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha comprado a precio de sangre para que seamos reyes y sacerdotes. Ahora, observemos algo que yo creo que es interesante. En el libro de Zacarías, vamos a Zacarías. Gloria a Dios. Zacarías, capítulo 6, versículo 13. Miren lo que dice aquí. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Él edificará el templo de Jehová. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Gloria a Dios. Mire. Aquí habla de trono y de sacerdocio. Trono y sacerdote. Amén. Y fíjese que hay una relación, ¿no es cierto? Porque por medio de Jesucristo, gloria a Dios, por medio de Él, Él vino, ¿verdad?, a unir estos dos oficios, podamos llamarlo, para que podamos entenderlo. El oficio del reinado, del rey, y el oficio del sacerdote. De hecho, usted va a ver que en la antigüedad, allí estaba el rey y uno de sus consejeros era un sacerdote. ¿Verdad que era así? Entonces, son dos oficios que iban enlazados entre sí. Por medio de Jesucristo, Él une estos dos oficios. Y estos dos oficios lo transmite a nosotros la iglesia, de poder ser reyes y sacerdotes, pero debemos cumplir bien esa función. Es más, somos llamados a cumplir bien esa función. No es que nos dice, ¿querés ser rey, papito? ¿Querés sacerdote? No, somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Amén. A nosotros nos parece imposible alcanzar muchas cosas que vemos muy lejanas, obviamente, pero para Él no hay nada imposible. Y fíjense, cuando el Señor pone su mirada sobre un hombre, sobre una mujer de fe, hermano, hay una obra que comienza y esa obra va a terminar. Y esa obra, a su paso, va siendo probada, va siendo edificada y se van cumpliendo los propósitos de Dios. Porque no es que el Señor toma un creyente, una creyente, la transforma en su discípulo y ahí lo deja y hasta el día... No. A su paso, ese creyente, ese discípulo, esa discípula va cumpliendo el plan de Dios. A veces ni cuenta se da que está cumpliendo el plan de Dios, pero va cumpliendo el plan de Dios. Mire qué interesante esto. ¿Dónde está la presencia de Dios hoy? En nosotros. Entonces, Moisés, ¿qué decía? ¿Qué le decía al Señor? Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Pero resulta que ahora es al revés. Yo me muevo y la presencia de Dios va conmigo. Es importante entender esto. Cuando nosotros nos movemos, la presencia de Dios va con nosotros. ¿Y por qué acentuamos esto? Justamente, acentuamos porque es algo que muchas veces está velado delante de nuestros ojos. Y muchas veces, hermano mío, es cierto que necesitamos un equilibrio, necesitamos humildad, necesitamos cero altivez, por supuesto que sí, pero tenemos que darnos el valor que realmente tenemos. Porque si hay una de las artimañas de parte de las tinieblas, es de valorizarnos. El enemigo siempre te va a desvalorizar. El enemigo siempre va a buscar la manera de que te sientas menos, de que no podés. No es por ahí. Eso no proviene de parte del Señor. El Señor nos ha derramado sobre nosotros su Santo Espíritu. Y no necesitamos otra cosa. Fíjese, tal es así que dice la Biblia que habrá un momento de persecución sobre el pueblo del Señor. Y en ese momento de persecución, ¿qué dice Dios?
No se preocupen cuando los lleven frente a los concilios, frente a las autoridades. No se preocupen por lo que tengan que decir. El Espíritu de Dios en ese mismo instante pondrá palabras en su boca. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Fíjense, ¿qué ocurría con Jesús? Cuando a Jesús lo llevaron frente a las autoridades, las palabras que él hablaba, Dios mío, los dejaba mudos. Lo crucificaron igual, y sí, porque era el plan de parte del Señor, ¿verdad? Pero él dejaba sin palabras a todos, sin argumentos. Y no es cuestión de sabiduría humana, no es cuestión de que yo me voy a estudiar este libreto. No. El Señor mismo en ese momento nos va a poner palabra para poder transmitir lo que Él quiere transmitir. Y nos da la autoridad. Entonces, hermano mío, es muy importante que nosotros comprendamos el amor que se nos tiene, el privilegio que se nos da de poder ser parte de este pueblo, el privilegio que tenemos, la honra de parte de Dios. ¿Por qué dice la Biblia y habla sobre pisotear la sangre de Cristo? Por favor, que no nos ocurra esto, Dios mío. ¿Qué sería pisotear la sangre de Cristo? No valorar ese sacrificio por el cual nosotros hemos sido comprados. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Mire, acompáñeme por favor al libro de Éxodo. Mire, segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 19. Aquí estamos. Éxodo 19. A ver, déjeme ver que ya le digo. El capítulo 19 del libro de Éxodo, para ubicarnos, es el pueblo de Dios en Sinaí. Allí, el monte que hablaba, ¿no? El Señor hablando. Gloria a Dios. Miren, dice que Moisés subía a Dios allí en ese monte. Veamos el versículo 6. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quién habla? Dios. ¿Quién escucha? Moisés. Y Moisés tenía que transmitir esto. Amén. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Esto le tenés que decir al pueblo. A mi pueblo le decía el Señor, ¿verdad? Ahora, fíjense que es tremendo, porque es necesario que nosotros comprendamos esto del sacerdocio y del reinado, de estos dos oficios, para que no haya pleito entre uno y el otro. ¿Qué significaría en nuestros días de gracia, en nuestro tiempo, que haya contienda entre uno y otro? Yo creo que es no poder entender lo que realmente significa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Usted sabe que el Señor nos ha enseñado a través de las Escrituras, por medio de lo que nos enseña el perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, que las cosas que le ocurrieron al pueblo del Señor nos sirven como ejemplo a nosotros. Nos muestra la palabra que hay figuras y sombras de los bienes venideros. Cristo vino a darle la imagen misma a muchas sombras que tenemos en la antigüedad, en el antiguo pacto. Entonces, cuando nosotros revisamos el antiguo pacto, allí nos vamos a encontrar con personajes, nos vamos a encontrar con historias, nos vamos a encontrar con muchas situaciones que son algo más que una simple historia, ¿verdad? Son algo más que historia o ejemplos al pasar. Hay alegorías allí. Entonces, cuando vos y yo estamos frente a la palabra del Señor, debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él traiga revelación de su palabra. ¿Cuántos? Fíjense, a ver si no hace falta que me lo conteste, pero usted medítelo y contéstese a sí mismo. ¿Cuántos en alguna oportunidad, frente a alguna historia bíblica o algún personaje bíblico, más exactamente, usted se sintió identificado? De repente, hay momentos que se sintió en Moisés, otra vez se sintió en David, otra vez un Epafrodito. Bueno, no importa, gloria a Dios, ¿eh? Pero a veces nos sentimos identificados con algunos personajes bíblicos. Y esto es interesante porque si en mi interior el Espíritu Santo me inquieta
a sentirme identificado con un personaje, ¿no será que a través de esos personajes, de esas historias, el Señor me está mostrando algo? Reyes y sacerdotes. Uno de los grandes problemas que hubo en la antigüedad fue la contienda entre los reyes y los sacerdotes. Bueno, pero eso pasó en la antigüedad. Si esto lo traemos a nuestros días y somos llamados a ser reyes y sacerdotes, a tener esos dos oficios, para que se entienda, en determinado momento va a haber una contienda entre ambos. Y nosotros tenemos que advertirla, porque si no la advertimos, el sacerdote se va a enojar con el rey o el rey se va a enojar con el sacerdote. Y ahí está el negocio del diablo. Vos y yo fuimos llamados a ser rey y sacerdote. No fuimos llamados a ser rey o sacerdote. No, rey y sacerdote. Si el rey se enoja con el sacerdote o el sacerdote se enoja con el rey, no se cumple la función que se tiene que cumplir. Yo no sé si me doy a entender con esto. Es muy importante esto, acompáñeme, mire esta historia. Pasemos a 1 de Samuel, por favor. 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer del versículo 6 al 18. El rey Saúl mata a los sacerdotes de Nob. El rey contra los sacerdotes. Amén. Bueno, pero es una historia que le ocurrió al rey Saúl, bla, 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 bla. Ah, por supuesto que sí. Pero hoy vos y yo estamos frente a esta historia. El Señor nos está hablando de que somos reyes y sacerdotes, nos recuerda, porque en definitiva ya lo sabemos. Ahora, también nos está diciendo que puede haber un conflicto entre un oficio y el otro. Y eso trae confusión al creyente. Mire, capítulo 22, versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Sabemos que Saúl perseguía al rey David, ¿no? Dice, y Saúl estaba sentado en Gaba debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que están alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, David, ¿no? Tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza, el personaje de Jonatán, ¿verdad?, con el hijo de Isaí, o sea, con David. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Gloria a Dios. Mire qué importante esto. Y así comienza toda esta historia. Fíjense lo que dice Saúl. Fíjense lo que dice Saúl. Saúl estaba persiguiendo al rey David. ¿Por qué razón? Los que conocen la historia, ¿por qué razón perseguía a Saúl? Fundamentalmente. Por celos. Por celos. Gloria a Dios. Y mire qué tremendo. Ahora vamos a traer esto a nuestros días. Reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Así, rapidito. ¿Quién es mayor? El rey. El rey. Eso es lo que nosotros respondemos rápidamente. Gloria a Dios. Pero el Señor dice, reyes y sacerdotes de la mano. Fíjese qué importante puede llegar a ser tener el privilegio de reinar, de tener autoridad. Pero más importante aún es ser un buen sacerdote. Porque ese sacerdote es el que debe mantener el fuego encendido. Simplemente con ese ejemplo. Después hay otros ejemplos que el sacerdote de otras cosas que debe hacer. Pero hay una responsabilidad. Aquellos que son cabezas de hogar, allí que tienen familia y demás, son llamados a ser sacerdotes en su casa. Y ahí ya está la responsabilidad de la esposa, está la responsabilidad de los hijos, que deben recibir ¿de quién? La instrucción. Del pastor, y sí, 1, 2, 3, 4 veces por semana la recibe. Pero todos los días, ¿cuál es el ejemplo que tiene? Del otro sacerdote. Ay, Dios mío. Ahora, si el otro sacerdote solamente se fija su atención en el reinado, entonces ahí hay discrepancias en tanto uno como el otro. No sé si me doy a entender. Y deben ir de la mano. Dios nos da autoridad
Y es una bendición grande. Es una bendición grande. Ahora fíjense, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque el Señor me dio la gracia de que ustedes presten su oído para escucharme aquí. Ahora fíjense también, es una responsabilidad. Porque hay un sacerdocio que primeramente yo tengo que cumplir en mi propia persona. Porque yo puedo tener autoridad porque me pusieron un cartelito y me ungieron con aceite y me dijeron soy pastor. A ver, pero después tengo otra responsabilidad. De parecerlo por lo menos. Amén. O sea, no solamente el hecho de que te pongan el cartelito, tener un carnet, sino de parecerlo, por lo menos parecerlo. Amén. Entonces, fíjense que es importante. El Señor nos llama a ser sacerdotes. Eso es un privilegio y es una responsabilidad. Y es tiempo de que nosotros tomemos esa responsabilidad. Porque a veces somos como niños. A veces somos como niños. Hay cabeza de hogar que a veces nos comportamos como niños. ¿Y cuánto don Fulgencio hay acá? Don Fulgencio fue el que no tuvo infancia. ¿Amén? Nosotros tenemos que dejar de ser niños. Porque ya no. Ya la cosa cambió. Ya hay algunas canas. ¿Amén? Ya la cosa cambió. Entonces, mirar a nuestro alrededor, ¿verdad? Ver esa familia que Dios nos ha regalado, ese privilegio que Dios nos ha dado. Hermano, el Señor nos llamó para ser sacerdotes. Y el sacerdote tiene que mantener el fuego. Aleluya, gloria a Dios. Mire, acompáñeme. Gracias, Jesús. El otro día me compartieron una foto de una reunión de amigos y la leyenda decía, identifique al que hizo el asado, ¿no? Y estaba todo sucio, lleno de carbón, todo transpirado, ¿no? Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? El que tiene que mantener el fuego va a tener que transpirar. El que tiene que avivar el fuego en su interior va a tener que hacer algo. Muchas veces no va a estar, no va a reflejar, ¿no? Estrellita de colores, pero va a tener la quietud, la paz interior, la bendición de poder ser realmente un hombre, una mujer responsable. Y es importante esto. Tenemos que dejar, fíjense que es tremendo, ¿no? Es tremendo porque hay algo que es importante. Yo me acuerdo cuando me tocó hacer la conscripción. En aquellos años era brava la conscripción. Gloria a Dios. Hoy los chicos de no saben de qué estamos hablando, de conscripción. Gloria a Dios. Pero recuerdo que lo primero que nos dijeron, ¿no? Es que tenemos que dejar de ser nene de mamá. Nene de mamá. Y eso habla de madurez. No es un insulto. Porque realmente moviliza. Puede movilizar para bien o para mal, ¿verdad? El que es orgulloso, el que le gusta patalear, también lo toma para mal. Pero el que se despierta frente a una palabra como esa, eso sirve para bien. Porque es importante, a veces nosotros crecemos, y si bien necesitamos siempre, a mí me encantaría tener a mi mami conmigo, tener a mi papi también. Pero bueno, así es la vida, ya no están aquí. Y siempre necesitamos de esos papis, del abrazo del papi, de la mami, totalmente de acuerdo. Pero qué importante es comprender que hay un tiempo en donde hay que madurar. Y a veces nuestra llegada a Cristo, nosotros nos encontramos con eso. Nos encontramos con ese desafío de decir, bueno, yo voy a dejar de mirar aquí, yo voy a dejar de respaldarme en esto, respaldarme en aquello, para empezar a respaldarme en el Señor, para empezar a confiar en Él. Amén. Y eso es lo que justamente el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Por dónde andamos? Bueno, que ya me estoy yendo por la rama y no me quiero ir. Mire, gloria a Dios. Mire lo que dice acá. Entonces vemos aquí celos por el trono. Gloria a Dios. Pero a la vez, no solamente tuvo celos por el trono, sino que descuidó su sacerdocio. Ojo con esto. Mira, acompáñeme. Dice la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Versículo 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día?
Y esto no era así. Esto no era así. Aquí es donde nosotros vemos lo que dice la Biblia, que el impío huye y que nadie lo persigue. Entonces fíjense que es interesante esto, porque ¿quién estaba acechando a quién? Saúl al rey David, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué decía Saúl? Este me está acechando. Y vos, sacerdote, lo respaldaste. Le diste pan, lo alimentaste y le diste espada. Y los mató a todos. Dios mío, por favor. Entonces fíjense qué tremendo, porque ahí vemos a las claras, en esta historia, cómo hay una confrontación entre el rey y el sacerdote. Mire este otro ejemplo, gloria a Dios. Vamos juntos a Segunda de Crónicas, capítulo 24. Aleluya, qué lindo es el Señor. Mire. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. De 7 años era Joás, este es el reinado, aquí hay un rey de Judá. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor, todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Ve cómo estaba unido el rey con el sacerdote? No por casualidad el Señor nos dice que hace de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Dice, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás, el rey, decidió restaurar la casa del Señor y reunió a los sacerdotes y a los levitas y le dijo, salid por las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. ¿Qué le dijo el rey al sacerdote? Tienen que ser diligentes. Amén. Pero los levitas no pusieron diligencia. Gloria a Dios. Versículo 6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Entonces ve aquí el rey diciéndole al sacerdocio, sean diligentes. Y ellos no fueron diligentes. Entonces, a lo largo de la historia, vemos estos ejemplos y tenemos que comprender que el desafío nuestro en los días de gracia, cuando ya nos son llamados a ser reyes y sacerdotes, el desafío nuestro es que el reinado y el sacerdocio vayan de la mano, porque Dios es el que restaura los 2 oficios. Ahora, el reinado no es un privilegio que recibo y el sacerdocio, una medalla por lo bueno, lo lindo que soy. No, es una responsabilidad tanto uno como otro. Fíjense, hermanos míos, que es muy importante esto. Es muy importante. Reyes y sacerdotes van de la mano. Equilibrio. Sí, porque yo estoy para reinar. No, el Señor te llama a ser rey, pero también un sacerdote. Entonces es importante que se unan estos 2 polos. Es muy importante. Tal vez me diga, bueno, pero ¿cómo aplico yo esto hoy? Y es muy sencillo. Fíjense, el Señor nos ha dado autoridad. En algún punto, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado autoridad. Pero a la vez, tenemos que ser diligentes como sacerdotes. Algunos les dio autoridad en un trabajo, otros les dio autoridad sobre una familia, otros les dio autoridad sobre, no sé, un negocio, sobre un pueblo, sobre, no sé, dónde te ha puesto el Señor. Lo importante es que hay una autoridad. Hay muchas mujeres que el Señor les ha dado el privilegio de gobernar bien su casa. Ahora, ¿cómo se puede gobernar bien una casa si solamente nos ponemos el birrete de sargento y mandoneamos, pero no tenemos, y solamente damos órdenes, pero no tenemos el ejemplo de sacerdocio? Es importante entender esto. El Señor me pone como encargado en un trabajo. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Yo tengo que ordenar y todo esto está bajo mi sombra. Claro, fenómeno. Pero estamos dando un ejemplo de sacerdocio. Y no estamos hablando de gobernar leyéndole la Biblia.
sino con mi estilo de vida. Amén. Con mi compromiso ante Dios. Es muy importante esto. Imagínese usted encargado de un área en su trabajo, ¿verdad? Que ni les hace falta decirle que usted es creyente. Se nota. Se nota. Entonces, usted va a mantener un buen testimonio dentro de ese trabajo, pero a la vez va a también quedar un buen testimonio como sacerdote, como hijo, hija de Dios. No como alguien que va a la iglesia. Los creyentes por todos lados. El infierno está lleno de creyentes. Sí. Nos dice que hasta los demonios tiemblan y creen. ¿Y dónde están los demonios? En el infierno. Entonces, el tema es ser discípulo. El tema es llegar a ser sacerdote. El tema es decir, bueno, yo ya no soy más el mismo de antes. O sea, no solamente porque ahora me he visto distinto, no solamente porque dejé algún vicio, no, sino con mi vida. Fíjese que la Biblia habla del hombre de doble ánimo. El doble ánimo que es un día estar allá arriba, otro día estar abajo. No, necesitamos un equilibrio. ¿Y quién nos da el equilibrio? ¿Nuestra propia fuerza? No, es la palabra del Señor. Es mi relación con Dios. Es muy importante. ¿Y qué relación tengo? Y es interesante esto, ¿no? Es interesante esto porque los sacerdotes tenían un sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote es el que estaba por sobre el sacerdocio. Y cuando el rey le alega al sumo sacerdote, le dice, ¿por qué no procuraste que sean dirigentes? Entonces, esto es interesante. El sacerdote debe reconocer autoridad. Debe reconocer autoridad. Y esto es muy importante. Para hacer un buen reinado hay que reconocer autoridad. Entonces, hermano mío, yo quiero que oremos hoy en este día y que le pidamos ayuda al Señor. Le pidamos ayuda porque la meta es ser rey y sacerdote, pero entendiendo de qué se trata, entendiendo de que debo dar un ejemplo, entendiendo de que yo camino por mi surquito, pero cuando me quiero acordar un día me voy a dar vuelta así y voy a ver que otro me está siguiendo. ¿Amén? Allí va a estar mi casa, allí va a estar mi familia, van a estar mis hijos, van a estar mis nietos. Es muy importante esto. El Señor no nos va a dejar solo jamás. Caminemos por el surquito, no miremos ni a un lado ni al otro. Hagamos lo que tenemos que hacer, con gozo, con alegría. Vamos a alegrarnos porque nos ha llamado el Rey. Vamos a alegrarnos, vamos a tener gozo en nuestro corazón porque Él derramó vino nuevo sobre nosotros. No importa si tenés plata o no tenés plata, si llega a fin de mes o no llega a fin de mes. Precisamente de eso se trata, que aprendamos a confiar en Él y no solamente vamos a llegar a fin de mes, sino que vamos a tener para poder prestar. Porque dice la Biblia, prestarás y no pedirás prestado. A lo mejor meta vale en estos días, ¿no? Pero tiene que cambiar eso. Tiene que cambiar eso. El Señor va a revertir esa situación. A lo mejor no llegamos y la preocupación y los afanes y me vuelvo loco. ¿Y qué pasa cuando me vuelvo loco por la situación? Dejo de ejercer ese sacerdocio con eficacia. Amén. Y por ahí me olvidé de ejercer sacerdocio y como rey pego 2 o 3 gritos para que hagan lo que yo digo. Y no es por ahí, no es por ahí. Por ahí, porque a lo mejor pego 2 o 3 gritos y por miedo a alguno, al rey, capaz que obedece. Le doy el sacerdocio. Entonces, poco a poco, si el sacerdocio decae, la figura del rey también decae, porque van de la mano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. El que tenga oído, oiga, gloria a Dios, por favor. Vamos a orar con todo el corazón. ¡Aleluya! Mirá. Estamos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 24 recién. Vamos al 26 un instante. 26, versículo, a ver, 15. Gloria a Dios. El capítulo 26 habla del reinado de un tal Usías. Gloria a Dios. Miren. Gracias, Jesús. Versículo 14 en adelante. Dice: Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama
se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. ¿Qué nos dice? ¿Quién le dio esta ayuda maravillosa? Hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjense qué interesante aquí. Dice que se rebeló contra el Señor porque entró en el templo a encender incienso. Gloria a Dios. ¿Y por qué se rebeló? Porque usurpó una posición que no tenía que tocar. El encargado de hacer eso, ¿quién era? El sacerdote. Y él era rey. Dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Cómo son los sacerdotes? Valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, Dios mío, delante de los sacerdotes de la casa del Señor. ¿Se da cuenta? Muchas historias como esta las encontramos en la Biblia. Los reyes contra los sacerdotes. Si esto lo trasladamos a nuestros días, tenemos que comprender que este principio sigue en vigencia. Habrá una confrontación entre el rey y el sacerdote. Y el Señor nos llama a ser rey y sacerdote. Entonces necesitamos encontrar un equilibrio. Encontrar un equilibrio. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos en favor de esta palabra. Que esta palabra pueda ingresar hasta las profundidades más íntimas de nuestros corazones. Él está aquí. Cerrá tus ojos y habla con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habla con el sumo sacerdote en esta hora. Hablemos con Él, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por este privilegio que nos das de hoy poder estar delante de tu presencia, pero también te damos gracias por este privilegio de ser llamado a ser rey sacerdote. Ayúdanos, Señor, a poder comprender este principio. Ayúdanos a no caer en la trampa, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, en este tiempo a poder ejercer un buen reinado de mi propia vida y ser un buen sacerdote. Un buen sacerdote que cuide el templo del Espíritu Santo. Un buen sacerdote, Señor amado, que dé un ejemplo que muchos puedan valorar y seguir. Un ejemplo para nuestra familia, un ejemplo para nuestros compañeros de trabajo, de estudios, donde tengamos que movernos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, porque de eso se trata. El Señor bendice una vida para que sea un canal de bendición. No solamente para que se deleite en la bendición que recibió. Debe disfrutarla, claro que sí, pero tiene que compartirla. Y necesitamos comprender lo que comprendió el apóstol Pedro. Somos un linaje para anunciar, un pueblo escogido por Dios, para anunciar, una nación santa para anunciar. Hay un anuncio que debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca. Son esas buenas noticias que hemos recibido. Esas buenas noticias nos han regalado una vida nueva. Ya no volveremos al pasado, no volveremos atrás. ¿Cuántos dicen conmigo: yo no retrocedo? Yo no soy de los que retroceden. Yo le creo al Señor. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí, habla con Él. No importa lo que pase a tu lado, no importa lo que pase a derecha o izquierda. Lo importante es lo que ocurra dentro de tu corazón en un instante de oración como este. Él está en este lugar. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Hay una recompensa grande, Padre bueno.
Tu palabra lo ha profetizado sobre todos nosotros. Confiamos en esa palabra. La creemos con todo nuestro corazón. Por lo tanto, recibimos tu instrucción, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestro oído espiritual. Recibimos tu palabra. Esa palabra fiel, verdadera, que nos lleva, amado Señor, a esa dimensión del Espíritu. Nos lleva hacia tu presencia. Qué linda es tu palabra, Señor. Qué bueno es escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos en este tiempo. Yo te ruego que ninguno de los presentes aquí en tu casa, ninguno de aquellos que estén conectados a través de las redes, en la radio, tú lo sabes, Señor. Ninguno, Padre amado, pueda ser indiferente a esta palabra. Que pongan todos juntos bajo sus pies en el nombre de Jesús toda apatía espiritual, todo enfriamiento espiritual. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y es tiempo que como buenos sacerdotes no dejemos que esto ocurra. El Señor nos advirtió de que a causa de la iniquidad, gloria a Dios, el amor de muchos se enfriaría. Y son tiempos peligrosos, claro que sí. Tiempos en donde el amor de muchos se enfría, pero esto no nos va a ocurrir porque estamos tomados de la mano de nuestro Dios. Y si nos ocurrió, es tiempo de sacudir la víbora como lo hizo Pablo allí en el fuego. Es tiempo de dejar que la serpiente siga interrumpiendo nuestro caminar en Cristo. Y vamos a creerle con todo el corazón. Decí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, yo te doy gracias. yo te doy gracias. Y creo en tu palabra. Y creo en tu palabra. Gracias por impartirme esta bendición. Gracias por impartirme esta bendición. Yo la recibo, Señor. Yo la recibo, Señor. Te pido perdón Te pido perdón si no he sido un buen rey y sacerdote. si no he sido un buen rey y sacerdote. Recibo tu revelación hoy, Señor. Recibo tu revelación hoy, Y a Señor. partir de este momento, Y a partir de este momento, yo decido con todo mi corazón yo decido con todo mi corazón alcanzar alcanzar la estatura la estatura de un buen rey y de un sacerdote. buen rey y sacerdote. Habrá fuego en el altar. Habrá fuego en el altar. Porque yo tengo altar. Porque yo tengo En este altar te adoro. Y en este altar te En este adoro. altar te exalto. En este altar te En exalto. este altar te doy gracias. En este altar te doy por los gracias. hechos poderosos que hiciste en mi vida. Por los hechos poderosos que hiciste Atrás en mi quedó vida. el pasado. Atrás quedó el Y pasado. camino hacia la Y recompensa. camino hacia la recompensa. Una recompensa grande. Una recompensa para grande. mí. Para mí. Para los míos. Para los míos. Para mi iglesia. Para mi iglesia. Recompensa que voy a compartir. Recompensa que voy En a el nombre compartir en poderoso el de nombre Jesús. poderoso de Amén Jesús. y amén. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.